Bien, y acá estamos en nuestra entrevista con Martín Tetaz, ahora sí, ya candidato a diputado por Cava, por Juntos por el Cambio, en la lista que integra junto a María Eugenia Vidal, Paula Oliveto y López Murphy. Y lo que hay que reconocer es que la misma persona, sumamente humilde, sumamente accesible, que entrevistamos hace 4 o 5 meses atrás, no sabemos cuándo. Esta persona que está acá, sí, después del resultado de las... Así que gracias por aceptar la muchas gracias por la invitación. Felicitaciones, Martín, felicitaciones públicamente. Igual tenemos que decirte que este programa trae suerte, teníamos que decir. Evidentemente sí. Sí, sabelo. Martín, hablando en serio, ¿esperaban esta elección más allá de los resultados en Cava a nivel nacional? Yo era de los más optimistas del grupo, así que de hecho hice algunas apuestas en la previa donde yo pensaba que efectivamente era más o menos lo que iba a ocurrir. Pero es cierto que tal vez no con la contundencia, sino con la diferencia de votos que finalmente hubo en la provincia de Buenos Aires y a lo largo del ancho de todo el país. Entonces, algunas sorpresas como Entre Ríos, La Pampa, qué sé yo, lo mismo incluso Santa Fe, tampoco estaban tan claras en la previa y bueno, la verdad que fue una bocanada de aire fresco. Hace unos días te preguntabas en una nota que te hicieron si realmente el gobierno había escuchado el mensaje en las urnas. Nosotros siempre aclaramos, estamos grabando martes, el acto de Alberto de ayer y bueno, lo que ocurrió la semana pasada. ¿Crees que se escuchó? ¿Crees que se entendió? Bueno, claramente sí, claramente hubo cierta... El primer día no, los primeros días no, la primera semana no, explotaron por los aires. Evidentemente una parte del gobierno, la más dura, la más kirchnerista más dura, había tomado alguna nota. Lo que pasa es que en algunos segmentos quedaron jugados, porque por ejemplo, a mi juicio hubo 3 facturas que pasó la gente en las elecciones. La primera fue el mal manejo de la economía, la segunda el mal manejo de la salud y la tercera el mal manejo de la educación. Ahora aparecen algunas respuestas, concretamente relajan el tema de los barbijos y algunas medidas sanitarias, como queriendo arreglar lo mal que gestionaron la salud. Kicillof en la provincia de Buenos Aires diciendo que vuelven clases los sábados para recuperar tiempo perdido, parece que quiere recomponer un poco en la educación, y bueno, y seguramente vendrá una lluvia de aumentos y de planes para tratar de mejorar un poco la economía. Digamos, ahora va en el sentido correcto. Lo que pasa es que te queda Goyán de candidato número 2 en la lista, que es el símbolo del virus en la provincia de Buenos Aires. Digamos, esas cosas quedan como pegados en esas decisiones. Pero bueno, me parece que es mejor para el gobierno y ciertamente para toda la sociedad lo que está haciendo esta semana, por más que no se lo crea, por más que lo hagan por las elecciones. Me parece que por lo menos ahora están acusando el recibo recién ahora del resultado electoral y mostrando que están dispuestos a cambiar en donde fueron más afectados, ¿no? Igual una cosa, a mí me llamó entre todas las frases del acto, me llamó la atención esto de que están enojados con ellos mismos porque no saben qué hicieron mal para tener este resultado, para que la gente decida así en las urnas. Los números de muertos, los números de la economía, los pobres, o sea, me parece como una frase otra vez siempre, bueno, y pero Macri, ¿no? No, pero además hay un giro otra vez respecto a la semana pasada, ¿no? El lunes, martes, miércoles de la semana pasada, antes de la crisis del gabinete, el presidente hablaba en público medio como si nada hubiera pasado, como diciendo, bueno, tal vez no lo supimos explicar bien, lo que falló en todo caso fue la comunicación, hicimos bien lo sanitario y en lo educativo, nos quedamos cortos en la economía, tendríamos que haber repartido más plata. Medio que eso era lo que dominaba el discurso antes de la crisis del gabinete. Luego, cuando ocurrió la crisis política, implosionó el gabinete, hubo el cambio de gabinete y ahora parece haber otra actitud más proactiva del gobierno, más mirando hacia la elección. Entonces, en general hay que tratar de mirar las acciones más que escuchar los discursos. Y en las acciones, todas las medidas que está anunciando el gobierno, todas van en el sentido de que parecen haber entendido lo que pasó en la elección. Sí, lo que pasa que, bueno, y vos esto lo vas a poder explicar mejor, todas las acciones que tengan que ver con la economía y con el revoleo de plata a la calle
preelectoral son peligrosas y que las vamos a pagar a futuro. No, además está realmente muy rota la clase media, sobre todo la clase media baja. A la clase media está rota porque buena parte de los comerciantes, por ejemplo, trabajaron a mitad de máquina o fundieron su negocio, porque los chicos no pudieron ir a la escuela o porque perdieron a un familiar. Esos son los golpes de la clase media. Pero en la clase media baja es donde se perdieron la mayor parte del empleo informal de la Argentina el año pasado. Se perdieron 40 de cada 100 empleos. Es cierto que se recuperaron mucho en la segunda mitad del año, pero buena parte del año estuvo 40% de la población informal sin trabajo, sin ingresos, pasándola muy mal. Y hoy la situación de ese segmento social es desesperante, porque nosotros en la clase media, media alta, por ahí, aprieta un poco el zapato y bueno, justamente cambiamos los zapatos menos en el tiempo, hacemos una salida menos, qué sé yo, restringimos algún servicio del cable, pero en la clase media baja es comer o no comer. Entonces, y es dramática la situación, hay un nivel de desesperación muy grande y cada una de las restricciones nuevas que volvió a hacer el gobierno cuando aparecía esta segunda ola, otra vez volvieron a poner a la gente en situación desesperante. Entonces, pensar que eso se va a arreglar repartiendo 5.000 pesos de acá a las elecciones es subestimar mucho la gravedad del problema. O sea, si fuera un problema de 5.000 pesos, no hubieran perdido la cantidad de votos que perdieron. El problema es más grave. El problema es un problema de gente que quebró, que está en situación de pobreza, que está desesperada porque ya no puede alquilar y tiene que mudarse probablemente a un asentamiento o volver a vivir con otro familiar o a reagruparse entre familiares. Digamos, la situación es mucho más desesperante de lo que parece tratar de compensar el gobierno con algún plan o con alguna mejora circunstancial de asignaciones o algún tipo de política que, insisto, tiene muy poco impacto, se diluye mucho, dada la gravedad que estamos viviendo en la situación social en Argentina. Ahora, Martín, esto de, bueno, la emisión, la suba de los jubilados, la suba del salario mínimo, no es, a ver, es una apreciación personal, ¿no? Pero me hace acordar a el último tiempo antes de que asumiera Mauricio Macri en esto de más empleo público. ¿No están activando una bomba que técnicamente, digo, quedan 2 años de gobierno, más allá de los resultados de noviembre? Digo, pensando en la economía y la inflación fundamentalmente. Sí, totalmente, totalmente. Todo esto se paga con más inflación, con más dólar, y de alguna manera por eso alguien, no sé quién fue el que lo dijo ayer, si Babi o alguien que hizo este comentario, pero que me pareció, yo lo escuché por las redes sociales y me pareció muy bueno, que fue el de decirle a toda la gente que está recibiendo ahora algún tipo de beneficios, mirá, agarralo al beneficio que te dan, porque lo vas a tener que pagar. Entonces, como lo vas a tener que pagar igual, aprovechá, agarrarlo ahora, tratá de usarlo ahora, porque esto tarde o temprano lo vas a tener que pagar, o en más inflación, o en un dólar más alto que perjudica a todos. Obviamente, esto no, ojalá fuera tan fácil. Imagínate que si uno pudiera, si no, habría que hacer la propuesta de Manuela Castiñeira, esta de la propuesta de la izquierda, que dijo salario mínimo de 100.000 para todos, digamos, estaría buenísimo, ¿no? Uno pone un decreto, a partir de mañana todo el mundo gana por lo menos 100.000 pesos, y eso sería formidable porque sacaríamos a todos de la pobreza por decreto. Lamentablemente no es tan fácil. Bueno, pero te podés jubilar con 30 años de aporte, no importa la edad que tengas. Eso ya es un hecho. Y el sistema jubilatorio está completamente quebrado y entonces obviamente es fácil siempre sumar a alguien a la mesa, ¿no? Lo difícil es el que tiene que avisar que se acabó la comida o que se acabó el vino temprano cuando estás en la mesa. O sea, vos tenés la mesa servida y invitaste a un amigo y tu amigo viene con otro. Y cada uno de los que invitaste trae 2 más. Digamos, y vos, qué sé yo. Nadie quiere ser el que está en la puerta con cara, viste, de pocos amigos, decirle, che, pero no hay lugar para todos. Todos le dicen, bueno, está bien, poner la silla más, se sienta uno más, pero la comida se va a terminar más rápido. Sí, o no importa qué religión sea, llamas a Jesús y que multiplique los panes. Claro, bueno, ojalá fuera posible. Ojalá, claro, fuera posible, eso. yo me convertiría rápidamente a esa religión. Si hubiera una que fuera posible multiplicarlo, yo sería devoto de esa religión. No, pero esto que fue medio salió como casi frase en chiste, pero la realidad es que la sensación que tenemos muchos es que es milagroso lo que se necesita como para, en el corto plazo,
pensar en una recuperación. ¿Crees que desde el No, en el Congreso... corto plazo no va a haber una recuperación. No pensemos, no creemos falsas expectativas porque no va a ocurrir. En el corto plazo la economía argentina está muy rota, tiene muchos problemas que además los arrastra hace muchos años y necesita reformas de fondo. Y si la Argentina no tiene reformas de fondo en lo impositivo, en lo laboral, en lo monetario, digamos, para darle estabilidad a la Argentina, no va a salir Argentina. Esto no se arregla con un decreto y en una semana, lamentablemente no. No, está claro. Esto se arregla con años de política siguiendo un mismo camino, que es lo que no pasa en Argentina. Exactamente, exactamente. Primero, eso está bueno lo que estás planteando, porque eso ni siquiera exige ponerse de acuerdo en cuáles son las políticas. Lo que exige es un rumbo mantenido durante un montón de tiempo que le dé previsibilidad, que no sepa cuáles van a ser las reglas de juego por los próximos 10, 15, 20 años. Realmente hace mucho que la Argentina no tiene... Mira, ayer hablábamos en una otra actividad que era justamente sobre vivienda en la Argentina y en el Colegio de Ingenieros, invitan a un especialista desde Uruguay, que hablaba desde Uruguay. Y se quejaba de que ellos en Uruguay dicen, bueno, todo bien, pero nosotros, lo grave para la vivienda en Uruguay, que nosotros tenemos una crisis cada 20 años. Y todos nos reíamos de lo que estábamos ahí, ¿no? Porque decíamos, ojalá nosotros tuviéramos una crisis cada 20 años, es el mejor de los mundos, ¿no? Nosotros tenemos una cada 5 años. Bueno, tener una cada 20 años te permite planificar un poco más y que la gente tome decisiones a mediano y a largo plazo. El tema es que algunas decisiones a veces son antipáticas y entendiendo que cada 2 años tenemos elecciones, es de verdad necesario que alguien no solo pueda, esto que decías vos recién, con honestidad, no hay soluciones en el corto plazo, plantear el escenario y difícil la gobernabilidad, ¿no? Cuando en realidad uno tiene que tomar decisiones antipáticas. Sí, pero yo creo que es al revés. Yo creo que hoy hay un cambio cultural en la Argentina que ya empezó. Es un cambio cultural que nos permite, yo tal vez porque no vengo de la política o por la formación que tengo, yo estoy desde que empecé, desde que anuncié que me iba a dedicar a esto, estoy diciendo cuáles son los problemas que tiene la Argentina y cuáles son las cosas que hay que hacer. Entonces estoy explicando además cómo las vamos a hacer y cuáles serían las propuestas a partir del 2023, ¿no? Yo creo que tenemos que usar estos 2 años justamente para esa ola que ya empezó, convertirla en un tsunami gigante que sea imparable y que realmente sea un cambio cultural en Argentina que haga que los cambios se produzcan ni bien empiece el nuevo gobierno y que eso sea, no haya mucha resistencia porque son cambios de sentido común, digamos. Cuando yo hablo de independizar el Banco Central, sacarle la máquina de hacer billete al presidente y terminar con la inflación, no es una cosa tan loca, es lo que pasa en todos los países del mundo. Se trata simplemente de hacer lo mismo que hace Uruguay, Chile, Colombia, Brasil, Perú. Ahora, elijan el país que más les guste. Todos los países que no tienen inflación tienen un banco central independiente. Entonces, vamos al sentido común. Digamos, claro, obviamente eso va a implicar que se acaba la maquinita de hacer billetes, que siempre es más fácil. Porque para el presidente es mucho más fácil decirle a todo el mundo, bueno, no hay problema con lo tuyo, total, le doy a la maquinita. Bueno, eso lamentablemente se termina. Creo que la gente ya eso lo está entendiendo. Está claro y se vio en las urnas. Contanos, y esto que estás diciendo tiene mucho que ver con las opiniones sobre Milei. Milei, los resultados que obtuvo, hizo una muy buena elección también en Cava. ¿Lo ves todo en este sentido? O sea, en este sentido de que realmente hay un cambio cultural. No tanto, digamos. Somos muchos los que estamos defendiendo las ideas de la libertad en general en los distintos medios hace muchos años, con micrófonos potentes, con alta penetración. El fenómeno de Javier, la novedad es que ahora se sumó a la política, pero ese cambio que en todo caso él estaba ayudando a construir es un cambio de sentido común que muchos estábamos propendiendo, tal vez exagerado. Milei es la caricatura de ese cambio cultural, cuando él dice hay que prender fuego el Banco Central, hay que echarlos a todos a patadas. Bueno, ese por supuesto no es así, no en ningún lugar del mundo funciona así y uno tiene que proponer soluciones que sean más o menos soluciones que funcionen en otros países para que uno los pueda poner como ejemplo. Entonces, no, es una caricatura el caso de Javier, me parece que eso es lo que está pasando. A mí igual no me sorprendió en absoluto el resultado electoral, tampoco el de Javier, como no me sorprendió el nuestro, porque efectivamente refleja en parte también un voto bronca. Es decir, el punto de él
bueno, le voy a poner una patada en el plin, plin, plin a todos los políticos, es un punto muy parecido al que se vayan todos del 2001, ¿no? De hecho, son los hijos del 2001, que hoy tienen 20 años y le quieren poner una patada en el plin, plin, plin a todos. Bueno, eso todo el mundo sabe que no construye nada. No sirve para proyectar una Argentina del futuro, pero sí sirve para captar la bronca en el corto plazo. Entonces, mucha gente que está enojada, a veces elige al que putea más, ¿no? Y bueno, y ahí Javier nos gana por varios cuerpos. Es un experto. Igual hay que tener cuidado con el voto bronca, porque el voto bronca es el que lleva a Argentina a ir de un lado al otro. Y esto que decía Laura, de que a veces hay que tomar medidas un poco antipáticas para generar cambios, lleva a que el voto bronca te mueva la urna de esta manera y no se pueda seguir un rumbo. Sí, totalmente. Bueno, por eso digo que hay que usar estos 2 años para construir una ola de cambio cultural en la que sea masiva, un consenso de cuáles son las cosas que hay que hacer en Argentina. Insisto, la catarsis está buena, en el corto plazo se comprende, pero con la catarsis sola no construís nada. No obstante, después de 2 años más allá de la crisis económica, muy malos por lo angustiante que fue la pandemia y el encierro y todas las situaciones personales y familiares que se vivieron, negarle a la gente la posibilidad del grito y de la catarsis, no, bueno, está bien, digamos, es entendible. Nosotros ahora, sobre todo después del resultado de las PASO, empezamos a mirar más al 2023 que a noviembre. Por supuesto tenemos que asegurar el resultado de noviembre, que no está asegurado ni mucho menos, todavía hay que ganar la elección de noviembre, pero me parece que ya lo que nos pidió la gente en las urnas es, la gente se calentó, se quejó, gritó, y ahora los responsables de construir una alternativa y de mostrarle a la gente cómo va a ser la Argentina a partir del 2023 somos nosotros. No, y en principio esto de una oposición que pueda de verdad construir la democracia, si querés, en el Congreso. Martín, ha sido sumamente claro, de verdad un placer volver a tenerte, te agradecemos y te agradecemos esto, seguís siendo el mismo tipo de siempre, ¿sí? Bueno. Lo hemos comprobado nosotras, muchísimas gracias, ¿sí? Bueno, gracias chicas, nos vemos. Mucha suerte.